Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Continuaremos con el estudio La caída de la iglesia del primer siglo, los llamados el cuerpo de Cristo. Esta es la parte 8. Habíamos quedado con Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya vimos que Dios no hace excepción de personas. Que todos los que han sido llamados por Dios, o mejor dicho, todos los que han respondido, heme aquí, al llamado de Dios, sean estos hombres o mujeres, ambos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ambos renacieron, ambos tienen el poder de lo alto, el Espíritu Santo de la promesa. Ambos son coherederos de la gracia, ambos tienen el llamamiento a cumplir el ministerio de la reconciliación. Por tanto, hombres y mujeres pueden y deben manifestar el Espíritu Santo. Las 9 manifestaciones pueden ser energizados por Dios para operar en los 5 ministerios: apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, según sea la necesidad de ministrar del momento, como lo hemos visto en estudios anteriores. Pero entendiendo que estos ministerios no son títulos nobiliarios, transferibles o permanentemente como título. Ahora abordaremos otro engaño del adversario que está enquistado en algunas religiones, como es el de los 144.000. ¿Y quién es o conforman la esposa de Cristo? Ustedes dirán, estamos viendo la caída de la iglesia del primer siglo. ¿Qué tiene que ver esto con la caída de la iglesia del primer siglo? Que la iglesia de este siglo está cayendo igual. Está cayendo igual que la iglesia del primer siglo. Es celosa por la ley, guarda los días, los meses y los años. Se abstiene de ciertos alimentos, ayuna, todas obras de la ley. Y todos corren a hacer obras para pertenecer o estar dentro de los 144.000. Y la segunda parte es, ¿quién es o conforman la esposa de Jesucristo? Porque ya sabemos, por todo lo que hemos estudiado, que nosotros, los creyentes, los renacidos, el remanente fiel, la iglesia de gracia, los llamados, somos el cuerpo de Cristo. Entonces nos falta la segunda parte, ¿quién es la esposa? Pero primero vamos con los 144.000. Si Jesús vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, los judíos, los descendientes de Israel, no lo quisieron recibir ni aceptar como su Salvador, y por el contrario, lo mataron colgándole de un madero. Entonces, ¿cómo es posible que gente esté siguiendo doctrinas, ritos, vestimentas y acciones de los asesinos del Hijo de Dios? Y que estén tan engañados por el Dios de este siglo que los tiene haciendo obras para ser parte de los 144.000, en consecuencia que de los descendientes de Israel esa cantidad ya fue copada por las 12 tribus. Y así lo establece Dios en su palabra. Apocalipsis 7:13, lo habíamos tocado en segmentos anteriores donde decía que tenían nombre y apellido los 144.000. Apocalipsis 7:3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lean bien. Lean bien. Apocalipsis. Léalo de nuevo. 7:3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién eran los siervos? Israel. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ahora entienden? Los siervos, los descendientes de las 12 tribus de Israel. No está hablando de los hijos, que somos nosotros. ¿Entienden? ¿Por qué no somos nosotros? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos las arras. Tenemos el compromiso de Dios de cumplir todo lo establecido y todo lo dicho para nosotros. Salvación por gracia, ministerios, derechos filiales, ministerio de conciliación,
que somos embajadores, que tenemos un abogado. Todo eso Dios se ha comprometido a cumplir con nosotros y nosotros caminamos dentro de los linderos de la palabra. Pero aquí está hablando de los siervos, de los hijos de Israel, de los 144.000. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nosotros no somos parte de las tribus de Israel. Ni hoy día tampoco hay ninguna religión que sean descendientes de los hijos de Israel. Ninguna. Ni siquiera los que se llaman judíos de la región judía o son judíos como país. Ninguno. ¿Por qué? Porque se terminó el número de los sellados con la venida del Espíritu Santo y comenzó una nueva administración, porque hay tanto judíos como gentiles o prosélitos, estaba disponible que fueran parte de los hijos de Dios, de los llamados, de los escogidos. Ahí se cerró, por llevarlo a lo carnal, ahí se cerró la inscripción. Ya están todos inscritos. Apocalipsis 7:5, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, Apocalipsis 7:6. De la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, Apocalipsis 7:7, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, Apocalipsis 7:8, 12.000 sellados de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados de la tribu de José, 12.000 sellados de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. En nuestros tiempos, ¿hay algún descendiente de cada uno de los 12 hijos de Jacob, al que Dios le cambió su nombre por Israel? ¿Cuántas religiones tienen a sus seguidores creyéndose judíos por hacer las obras de la ley o por hablar o escribir palabras en hebreo? Si Dios hizo disponible la salvación por gracia, usando como medio a su Hijo Jesucristo, ¿creen que las obras de los religiosos serán de su agrado? ¿Creen ustedes? Si Dios estableció, y si leen de nuevo, son 12.000 de cada hijo. 12.000, ni siquiera millones, 12.000. Son 144.000. 144.000. ¿Caben en una ciudad? Sí, caben en una ciudad. Ahora entienden por qué cuando Dios habla de remanente es poca gente. Es poca gente, imagínate cuántos siglos pasaron desde que Dios le cambió el nombre a Israel y que tuvo 12 hijos, esos hijos tuvieron descendencia. ¿Cuántos siglos pasaron? Pero de todos esos millones de personas, solo 144.000 son los que se salvan. Solo 144.000. Ahora tú crees que del libro de Hechos han pasado solo 2.000 años. ¿Tú crees que van a ser muchos los escogidos? Sí, fueron muchos los escogidos, pero pocos son los que se van a permanecer fieles. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. A todos los llamó Dios, tanto judíos como gentiles y prosélitos, desde el libro de Hechos hasta el día de hoy. Pero de todo ese montón de gente, el remanente es poco. ¿Quieres ser parte del remanente? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que sigues, que enseñas, que predicas, que crees. En nuestros tiempos, ¿hay algún descendiente de cada uno de los 12 hijos de Jacob, al que Dios le cambió su nombre a Israel? ¿Y te digo algo? Sí, puede que sí. Que haya un descendiente, pero muy, 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 muy lejano. Pero puede que sí. Pero ni siquiera ellos ya tienen entrada porque ya fueron escogidos los 144.000 hasta el día que Jesucristo fue recibido en gloria y se sentó a la diestra de Dios Padre.
¿Cuántas religiones tienen a sus seguidores creyéndose judíos por hacer las obras de la ley o por hablar o escribir palabras en hebreo? Si Dios hizo disponible la salvación por gracia, usando como medio a su Hijo Jesucristo, ¿creen que las obras de los religiosos serán de su agrado? Hechos 28, 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perceberéis. Qué vivo es este versículo, qué real, qué actual es este versículo, porque todas las religiones leen la Biblia, todas, salvo los mormones que tienen el libro mormón y que prevalece por sobre la Biblia, o los judíos que creen solamente los 5 primeros libros y los otros libros no los creen, porque si los creyeran, creerían en que ya vino el Mesías. Pero todas las religiones, cuan más, cuan menos, tiene como base y fundamento la Biblia. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy día? Ve a este pueblo. Ese es el llamado que Dios nos hace. Ese es el comisionamiento que Dios nos hace a nosotros. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hechos 28, 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Cuando miramos el corazón de Dios y vemos cuál es su voluntad para con nosotros, que en algún momento también tuvimos los ojos cerrados, también se engrosó nuestro corazón, pero alguien nos habló la palabra, nos mostró el camino, nos mostró la luz, y nosotros, ¿cuál polilla? Fuimos a esa luz y empezamos a revolotear alrededor, hasta que Dios nos dio el crecimiento para ser parte de esa luz. Eso es lo que somos nosotros para este mundo, luz en el Señor. 28, 28. ¿Se dan cuenta? Antes de continuar. Oigan con los oídos y entiendan de corazón. Que entiendan la voluntad de Dios en el cardia, en lo más profundo de su corazón, donde nace la creencia, donde nace la acción creyente. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca? Es decir, lo que tú tienes en tu corazón, que sea de acuerdo con lo que tú dices con tu boca. Y cuando eso ocurra, Dios hace una promesa: yo los sane. Entonces, ¿habrá enfermos en el pueblo de Dios? ¿Habrá mujer estéril en la mujer de Dios? ¿En el pueblo de Dios? Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Entonces, como hoy día, aún hoy hay gente que se dice judía. Aún hoy hay gente que respeta los mandamientos judíos, o hace acciones judías, o actúa, o hace ritos judíos. Si Dios dice, sabed pues que a los gentiles, los que no son judíos, es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Es decir, nosotros oiremos. Nosotros oímos. Si no, no estarían viendo ustedes este video, y yo no lo estaría compartiendo si no hubiésemos escuchado la voz de Dios. Como vimos en un estudio anterior, un gentil es todo aquel que no es descendiente de las 12 tribus, que no es judío. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos siervos. Así que todas aquellas religiones que se consideran siervos o siervos inútiles, ¿sabes? Lo son. No saben lo que hace su Señor. Y son inútiles para Dios, no les sirven.
Nosotros los renacidos, los que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y creímos que fue su Padre el que le levantó de los muertos, nosotros los hijos de Dios por adopción, formamos parte del cuerpo de Cristo, como escrito está. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven lo que Dios le está comunicando a ustedes? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él entregó su vida para hacernos disponible la salvación, obedeciendo el mandato de su Padre. Y Él es la cabeza de la iglesia, de los llamados, del remanente fiel. Ese remanente fiel es su cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:4. Y ese cuerpo tenemos que mantenerlo sano. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que era mejor entrar al reino de Dios sin una mano, sin un ojo? Porque no existen las emociones para con Dios. Si hubiesen existido las emociones, se lo he dicho con anterioridad, no hubiese crucificado al Señor de Gloria. No lo hubiese hecho porque era su hijo y era obediente. Tenía él toda su complacencia con su hijo. Y aún así lo entregó por ti y lo entregó por mí. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes durmieron en él? Es decir, creyendo en él. Los renacidos, los creyentes, los que le aceptaron como Señor y Salvador. Y esto se hizo disponible desde el día en Pentecostés en adelante. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Suponiendo que Jesucristo retorna en este momento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros en un abrir y cerrar de ojos, porque estamos vivos. Todavía estamos en la tierra. Si ocurre en 40 años más, 50 años más, los años que sean, y nosotros ya nos fuimos a dormir, nosotros seremos resucitados. Y los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si cuando retorne Jesucristo por su cuerpo aún estamos vivos, dice Dios en su palabra, Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que aquella religión que asegura que Jesús ya regresó en 1800 y tanto, me dijeron una vez, o que es Dios el que viene a la tierra, o que es Jesús el que va a llegar a la tierra, están todos errados, de acuerdo a este versículo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que Jesucristo no retorna, no pisa la tierra, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Luego, esta palabra luego significa entonces, luego, después, a continuación, nosotros los que vivimos. ¿Me entienden? Primero los que están durmiendo. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros, luego, después, a continuación. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Léanlo de nuevo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Quiénes formamos parte del cuerpo de Cristo? La iglesia de gracia, los renacidos. Y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos.
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Primera Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Primera Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, pero también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si la Iglesia, los llamados, los renacidos, somos su cuerpo y Cristo es nuestro Salvador, y Dios dice que los santos vendrán con Él, quien es entonces la esposa. Apocalipsis 7:3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dice Dios en su palabra, sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice siervos, luego enumera los 12 hijos de Israel y las cantidades de los sellados por cada uno de ellos. Por tanto, los que en este momento están haciendo las obras de la ley ya han caído de la gracia de Dios, porque han apostatado de la salvación hecha disponible por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Salvación hecha disponible por gracia, al ser adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿cómo es que aún hoy hay algunos que se siguen creyendo pecadores? ¿Se sabrán pecadores por no haber creído lo que Dios dice en su palabra? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 3. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Por tanto, somos benditos para Dios. Lean, entiendan, tómenle el peso, maduren esto en sus corazones. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya no nos falta nada. Así que todas aquellas religiones que siguen pidiendo que Dios les dé espíritu, no les puede dar lo que ya está disponible y deben tomarlo. Y lo toman por creencia. Y lo otro, si yo soy bendito de Dios, ¿puedo seguir siendo pecador? En mis acciones quizás, pero a los ojos de Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Cuando Él se sentó a la diestra de Dios Padre, recibimos la bendición de Dios. Versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Luego muestra el propósito. ¿Se acuerdan la palabra para, que era tan importante, que siempre mostraba el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así no ve Dios. Así te debes ver tú para con Dios. Así debes actuar tú ante Dios, santos y sin mancha. ¿Y cómo actúo santo y sin mancha? Manteniéndome en la santidad que Dios dice que yo debo manifestar. Andando dentro de los linderos de la palabra, manifestando el poder de Dios, mostrando a Dios, reflejando a Dios, ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Porque soy su hijo. ¿Lo consideran que es mucho, que es muy grande? Pero eso es lo que Dios dice. Si Jesucristo decía que era la imagen de Dios, ¿por qué nosotros no podemos serlo también? Manifestando todo su poder, efectuando sanidades, efectuando milagros, señales y maravillas para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Levantando muertos espirituales, dando vista a los ciegos espirituales. Las obras que Jesucristo hizo y aún mayores haremos. ¿Lo creen? Todo lo anterior fue solo por amor y por su propia voluntad, no porque nosotros lo hubiésemos merecido
o por lo que hayamos hecho. Entonces todos aquellos que se dicen siervos de Dios o siervos inútiles no están diciendo y creyendo lo que Dios declara, sino que están hablando y creyendo lo que el Dios y Padre de mentira les insinúa a sus mentes cauterizadas por medio de la influencia del viejo hombre, el aguijón en la carne, el emisario de Satanás. Debemos de tener muy claro en nuestras mentes que en forma vertical, en nuestra relación con Dios, somos sus hijos, pero en forma horizontal, es decir, en nuestra relación con los renacidos, con la iglesia de gracia, con el remanente fiel, somos siervos. Estamos al servicio de la casa creyente, ya que al confesar a Jesucristo como nuestro Señor, renacimos para servir y no para ser servidos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te acuerdas que yo les dije? Miren para atrás y vean de dónde Dios los sacó y dónde están hoy día. Están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahí estamos. Solo debemos creerlo. Y cuando lo creamos, vamos a estar por sobre toda potestad, todo principado de las tinieblas de este siglo. Por sobre. Estarán subyugados a nosotros, si lo creemos, porque tenemos el poder de Dios en Cristo en nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Ahora entienden por qué Dios dice que no debemos de hacer nuestro cuerpo miembro de una ramera. El templo de Dios no podemos pervertirlo y convertirlo en miembro de una ramera. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual con Cristo? Es lo mismo que nosotros debemos hacer con aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Llevarlos, cuán niño, de la mano para que renazcan del Espíritu de Dios. Enseñarles la salvación, mostrarles la vida eterna, mostrarles la esperanza a la que fuimos llamados. Versículo 1, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delito y pecado. Versículo 2, que andábamos siguiendo las corrientes de este mundo, que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que por lo tanto hacíamos la voluntad del diablo. Y que ese espíritu del diablo es el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, dice que andábamos en los deseos de nuestra carne y andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Versículo 4, pero Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Para finalmente decirnos, por gracia soy salvo. ¿Necesito hacer las obras de la ley? ¿Necesito seguir respetando la ley? ¿Guardando los días, los meses y los años? ¿Haciendo ayunos? ¿Danzando porque David danzó? ¿Cantando? ¿Levantando las manos? Todas son obras de la carne, obras de la ley. Nada de ello es necesario. Todo eso es un fuego extraño para Dios, porque por gracia somos salvos. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se acuerdan lo que era misericordia? La retención del castigo merecido. Y Dios de toda consolación. Dios siempre nos está consolando, nos está fortaleciendo en nuestras debilidades. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dios se fortalece en nuestras debilidades. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y por medio de qué nos consuela? De su palabra. Es su palabra la que nos consuela, porque encontrarte con vamos a suponer esto, estás buscando trabajo y te encuentras con la palabra de Dios que dice qué salario hay para tu trabajo, que el obrero es digno de su salario, que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Te consuela? ¿Te fortalece? Claro que sí. Y con la misma palabra nosotros podemos consolar y fortalecer a otros. Y lo vamos a hacer por experiencia, porque nosotros lo vivimos y sabemos que es posible. De esa manera yo soy testigo. A mí me sanó físicamente. Entonces yo puedo transmitir que creyendo se puede sanar de cualquier enfermedad. A mí alguien me impuso las manos. Yo puedo poner las manos en otro. De esa manera somos testigos. Por eso dice Dios en su palabra que el cuerpo se va nutriendo entre sí. Se va nutriéndose, se va fortaleciendo. Eso es un cuerpo. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, que somos nosotros. Nos alimentamos, cada músculo se nutre y es nutrido y entrega ayuda a otros. Nosotros los hijos de Dios no debemos perder esta salvación tan grande, saliéndonos de la gracia y cayendo nuevamente en la religión sin frutos, quedándonos sin la posibilidad de recibir la misericordia y la consolación de Dios, que promete consuelo en nuestras tribulaciones con el propósito de que nosotros consolemos a otros en cualquier tribulación, así como somos consolados por Dios. Esa es parte del ministerio que recibimos de parte de nuestro Padre. 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuando lean la palabra de Dios, léala 20, 100, 40 veces, las veces que sea, pero que entiendan lo que están leyendo? ¿Saben lo que dice Dios de nosotros? Que somos colaboradores suyos. Colaboradores. Dios no hace nada si nosotros no hacemos nada. Colaboramos a que Él, pues recuerden, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios nos necesita a nosotros para manifestarlo, manifestar su olor grato en todo lugar. Así está escrito. Manifestar su luz en todo lugar. Y Dios nos dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No la recibas en vano. Todo lo que has recibido, todo ese paquete, las 9 manifestaciones, los 5 derechos filiales, los 5 ministerios, y que esos frutos, los 9 frutos, no te los pierdas, sino que los manifiestes. Eso es recibir, no recibir en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. ¿Hoy día lo estás leyendo? Hoy día es tu día de salvación. Lo leímos hace 20 años, era el día de nuestra salvación. No perdamos esa salvación tan grande. No olvidemos nuestro primer amor. Mantengámoslo fresco en nuestra mente. Así como mantener fresco el recuerdo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. No olvidar, cada vez que nos llevemos un bocado a la boca, de que estamos rememorando, recordando el nuevo pacto. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque si no lo extendemos, se cumplirá lo que está escrito. Muchos debilitados y otros ya duermen. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:10, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
quien murió por nosotros, ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos en este momento en la tierra, o que durmamos, que ya se haya terminado los días establecidos por Dios y estemos durmiendo hasta que Él nos despierte, hasta que su Hijo nos despierte con esa trompeta de Dios. Hebreos 2.1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te das cuenta que Dios te habla como un padre amoroso para con su Hijo? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Te está advirtiendo que es posible deslizarse, es posible caer. Ahora entienden por qué la iglesia del primer siglo cayó, porque se deslizó, cayó, volvió a los viejos rudimentos de la ley, se dejó de obligar por todos y cada uno de los religiosos que eran celosos por la ley. La iglesia de gracia y su liderazgo cayó por ese motivo. Por eso el libro de Hechos termina solamente con Pablo solo, hablando la palabra de Dios. Porque todo el resto cayó en el camino. Hebreos 2.2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron? Por los que oyeron. Si nosotros tenemos el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, si alguien nos habló a nosotros, llevando a cabo el ministerio de reconciliación, esa palabra fue confirmada por ellos y somos confirmadas por nosotros a los que nos oyen. Ese es el mandato de Dios. ¿Descuidaremos una salvación tan grande? Imagínate, es tan grande la salvación que Dios te dio vida cuando estabas muerto en delito y pecado. Te dio de su espíritu, que es la fianza que Él tiene puesta en ti, para que tú se la cobres si andas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la prenda que tú tienes de Dios. Imagínate, tómale el peso a eso. Tú tienes una prenda de parte de Dios. Dios está en deuda contigo. Tiene una prenda. Tú le tienes una prenda, tú se la puedes cobrar. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy caminando dentro de los linderos de la palabra de Dios, estoy cumpliendo todo lo que Él me ha dicho y estoy manifestando todo lo que Él dice que debo manifestar. Tengo las 9 manifestaciones. Llevo adelante los 5 ministerios que son energizados por Él cuando es la necesidad del momento. Reconozco que tengo 5 derechos filiales para con Dios y que por mi andar yo estoy manifestando 9 frutos de ese espíritu. Entonces, yo puedo cobrarle a Dios lo que Él dice de mí, que estoy por sobre todo principado, toda potestad de las tinieblas. Estoy por sobre ello. Ahora entienden cuando yo les hago mención que si yo voy por la calle, yo puedo saber en mi corazón, abran paso que aquí va un hijo de Dios, porque toda la gente que me rodea está muerta en delito y pecado. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser luz en el Señor para esa gente y hablarle la palabra a quien tenga oídos para oír y entienda de corazón, y Dios los sane, y Dios los salve, y Dios les dé la vida eterna. Pero yo soy el sembrador, el que siembra la palabra. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Haz cuenta que Jesucristo te está diciendo esto a ti. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio mío.
lo que Él te mostró, lo que Él te enseñó, cómo Él anduvo, el poder que manifestó en obediencia a su Padre, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe, por la creencia del Evangelio. Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Dios les bendiga. Y esta es la parte final de la Academia de la Iglesia del primer siglo. Vean, estudienlo y entiendan. Entiendan del por qué cayó la Iglesia del primer siglo y procuren con diligencia hoy día presentarse a Dios aprobado, que no tiene, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque usando bien la palabra de verdad, cuando llegue el lazo del adversario, ustedes dirán, podrán decir con todo poder y autoridad sobre todos esos principados, sobre todas las tinieblas de este siglo, escrito está. Dios les bendiga.